nos adoptó, acepto, nos hizo aceptos, nos redimió, nos perdonó, ajá, nos redimió, nos nos dio a perdonó. conocer su voluntad, Ajá. el misterio de su voluntad. Nos dio herencia, Bien. nos selló, nos dio las arras, que es la ¿Qué garantía, garantía? el espíritu y sabiduría de revelación Ajá. y la esperanza no lo ponemos. No, esas son las cosas. La Bien. riqueza de la gloria. Ahora, Pablo le va a marcar, esos son aspectos muy teológicos que si logramos estudiar cada uno de estos puntos, o sea, es bien enriquecedor. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando nos adoptó, cuando nos hizo aceptos, por qué? ¿No? En cuanto a la elección, en cuanto a la adopción, en cuanto a su perdón, aspectos bien prácticos que, o sea, bien teológicos que ellos tenían que saber. ¿Para qué? Para que después, conforme a estas verdades, ellos tenían que vivir. Lo mismo nos habla a nosotros. ¿Sí? Si nosotros sabemos que Él nos adoptó, nos perdonó, nos limpió, nos selló, bueno, nuestra vida tiene que ser diferente. Y Pablo nos va a animar a lo largo de la carta de Efesios a poder vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Sí? No volver a adorar a la Diana. Bien, el trasfondo, claro, el trasfondo del territorio de los Efesios, ¿sí? Había en el contexto esta diosa que tenía su templo de adoración y Diana de los Efesios era reconocida mundialmente hasta este momento el mundo conocido, entonces venían a adorarla a Estuve leyendo Hechos, ¿viste? Ajá. Hasta todo casi. Y lo que hizo Pablo, y lo que hizo Juan también. Bien, bien. Eso es bueno, es interesante. Saber que en el libro de los Hechos está todas las aventuras, se puede decir, las hazañas, los viajes de Pablo, ¿no? En su misión de proclamar el Evangelio a los gentiles. Bien, había una pregunta del capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo va a describirle en todo el capítulo 1 todas estas bendiciones y va a terminar diciendo: yo voy a orar por ustedes para que ustedes puedan tener, para que el Espíritu, ¿no?, les dé entendimiento de poder comprender estas verdades, y una vez que las comprendas, las creas para así poder vivirlas, ¿no? Entonces Pablo va a decir: yo voy a orar para que sus ojos, ¿sí?, se develen, se saquen el velo de los ojos, puedan tener luz y puedan entender estas cosas. Dos cosas había que Pablo dijo que tenía que entender. Una era la esperanza. ¿La esperanza de qué? ¿Averiguaron? De la vida eterna. La salvación. De la vida eterna, de la salvación, ¿De que Cristo va a volver a reinar? de que Cristo... ¿Lo averiguaron o estás diciendo...? No, yo lo dije y lo charlé con mi esposo y me dijo, puede ser. Ay. Bien, bueno. ¿Qué más? A ver, ¿las demás? ¿Averiguaron? Yo creo que la esperanza de la vida eterna, ¿no? Las riquezas que vamos a... No sé, yo no... Todavía no entramos en las riquezas. Estamos solamente hablando de esta esperanza, porque dice, para que ustedes puedan conocer esta esperanza. ¿A qué se refiere esta esperanza? Bueno, dijeron a la vida eterna, a la venida de Cristo, Cristo por nosotros, a la salvación. ¿Qué creen, Juanchi, Rubén? Ahí lo que yo averigué, bueno, de que bueno, estaremos con Cristo y bueno, seremos como Él para siempre. Mira, va a subir y no están arriba. Ahí le dijeron. Bueno, cuando Pablo va a referirse, cuando él se refiere a este versículo y dice, para que sepan esta esperanza, va a hablar de la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Es nuestra morada eterna, ¿sí?, junto con Él, ¿no? Y esta esperanza, Pablo les va a pedir y va a orar para que ellos lo puedan comprender, porque esta esperanza es la que lo va a mantener fieles en esta tierra, en este tiempo de vida que ellos estamos cursando nosotros en esta tierra, pensando en una esperanza futura, ¿no? En la confianza que nosotros tenemos que tener en todo esto que Pablo nos dijo antes, es porque hay una esperanza eterna de la vida eterna en Cristo Jesús, pero es algo futuro. Nosotros podemos decir hoy somos salvos, nosotros podemos decir hoy descansamos y confiamos en que un momento
¿sí? Vamos a estar viviendo con nuestro Salvador. Bueno, esa es la esperanza, ¿no? Nosotros el día de hoy podemos decir que somos personas eternas o no. Sí. ¿Por qué? Porque desde que entendimos el Evangelio, ya Dios nos extendió la vida eterna. O sea, ya nos como dice, fuimos sellados en la zarra del Espíritu Santo, entonces ya somos eternos. Bien. Esta parte sí es fundamental poder entenderla porque sí nosotros podemos decir que somos eternos desde el momento en que recibimos a Cristo. Porque en el momento que recibimos a Cristo lo que se extendió fue la gracia dada por Dios. Y esa gracia, ese regalo, ese obsequio es la vida eterna. Esta vida eterna, ¿sí?, se va a cumplir completamente una vez que estemos con el Señor, ¿no? Hoy podemos decir que nosotros somos eternos, ¿no? Porque tenemos la vida eterna. Entonces, esto se va a cumplir cuando Pablo dice, habla de este sello, esta garantía del Espíritu Santo en el versículo 14, dice que es las arras, es la seguridad de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, no sé, viste que en Eclesiastés dice que Dios nos creó con eternidad. Sí. Bueno, entonces, sí, o sea, para que este es mi poco entendimiento, ¿no? Entonces, creo que todos somos eternos. Ahora, la decisión de, o sea, de creer en el Evangelio nos hace eternos, pero para vivir en el cielo. Bien, muy bien, ¿sí? Por eso, desde el momento de nuestra salvación, nosotros pasamos a ser eternos, pero para un lugar diferente. Exacto. ¿Se entiende esa parte? Porque las personas que deciden, bueno, si bien algunas no escucharon, pero algunas escucharon y deciden rechazar la gracia de Dios, van a ser personas eternas, ¿sí? Su cuerpo no va a ser eterno, su alma va a ser eterna, pero una eternidad lejos de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta esperanza de que no vamos a ir a ese lugar. Nuestra esperanza es que vamos a ir al otro, Ay, qué bueno. con nuestro Salvador. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Después dice que habla para que nosotros podamos saber o que sepamos cuál es la riqueza, dice, o la herencia. Riqueza. Las riquezas. ¿Cuáles riquezas? Dice el versículo 18. ¿A qué se refiere con esa riqueza? Porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza, que lo hablamos recién, a que Él os ha llamado, y cuáles riquezas de glorias de su herencia en los santos. De su herencia en los santos. Una riqueza de su herencia. ¿A qué se refiere esto? Yo creía que eran riquezas celestiales, ¿no? De las cosas que hagamos que sean para Dios y no para el mundo. Pensaba que era eso. Ok. ¿Además? Lo que yo entendí, bueno, riquezas, lo comparé con herencia, Sí. por el hecho de que, viste que cuando el esposo muere, dicen que queda la herencia para los hijos. Sí. En realidad queda para la esposa la herencia primero, si la esposa está viva. Y después, si la esposa muere, queda para los hijos. Como nosotros vamos a ser su esposa y vamos a reinar junto a él, esas son las riquezas, es lo que entendí más o menos. Después me confundí con la herencia del hijo, ¿viste? Pero bueno, ahí me metí en eso. Ok. Sí. Tiene mucho que ver con lo que está diciendo. Después me metí en un día. Después me enredé. Pero bueno. Cuando vamos a estudiar este versículo y después puedes ver, comparar, o sea, vos podés deducir, ¿no? De decir, bueno, acá las herencias es lo que vamos a recibir nosotros una vez que estemos con Él. ¿Y cuál es esa herencia? Bueno, aquellas personas que pudimos estudiar los eventos futuros, sabemos que cuál es la agenda de Dios para nosotros después de la iglesia. ¿Cuál es? Lo vimos, en las predicaciones. ¿Yo milenio? No, antes del milenio suceden varias cosas. El arrebatamiento. El arrebatamiento. El Señor viene por su iglesia, nos viene a buscar, Antes. ¿sí? Antes, ¿sí? Nos viene a buscar. Entonces, los muertos resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, ¿sí? Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y ahí vamos a ver después dos planos, el plano terrenal y el plano celestial. En el plano terrenal es lo que vimos con Diego la semana pasada. ¿Se acuerdan? 7 años de ¿Tribulación? De tribulación. tribulación. Ok.
los 3 años. ¿Sí? La tribulación y la gran tribulación. Todo eso es el plano terrenal. La iglesia ya no está. ¿Sí? La iglesia está en otro plano celestial donde va a ser juzgada antes de la boda del Cordero. Es el juicio, es el tribunal de Cristo. Donde nuestras obras, las obras de los creyentes, van a ser probadas. ¿Sí? Y ahí se van a ver con el fuego consumidor si tus obras, según las intenciones, son ¿qué? Madera, heno y hojarasca, que son materiales que se consumen con el fuego, o si son oro plata y piedras preciosas, que con el fuego eso se va a relucir. Bueno, todo eso va a suceder en el plano celestial. Después de eso está la boda del Cordero, ¿no? Entonces, en el mismo lapso que todo eso sucede acá en la tierra, la tribulación y la gran tribulación, todo eso va a suceder en el cielo. Porque después, cuando termine el tiempo de la tribulación, ¿qué va a pasar? ¿Saben? Venir a reinar. Viene Cristo a reinar. Es la segunda venida. Es esta profecía del Antiguo Testamento, ¿no? que los profetas veían, ¿no? Y que se va a cumplir en ese momento. Entonces Cristo viene a reinar. ¿Pero viene a reinar con quiénes? Con nosotros. Con nosotros. Con la iglesia. Entonces, una de las maneras de interpretar este pasaje dice, bueno, estas son las herencias, ¿no? Lo que vamos a recibir en el reino con nuestro Salvador, ¿no? De las cosas que vamos a nosotros poder obtener y poder hacer conforme a su voluntad, a su poder, ¿no? En el momento en que vamos a reinar con Él. Tenemos una esperanza porque la predicación, hasta en su momento el Señor Jesús era el reino se ha acercado, y el reino era un tema bastante mencionado a lo largo de todo el inicio de la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia en ese momento esperaba el reino de Cristo, ¿sí? Por eso tenían miedo de, bueno, ¿qué va a pasar con esas personas que murieron? Si viene el Señor ahora por nosotros vamos a reinar con Él, pero los que murieron, y ahí Pablo le da la seguridad, que aquellos los que murieron van a resucitar. Ahora, esta esperanza o estas herencias se puede interpretar de esa manera. Todo lo que vamos a recibir, ¿no? De manera... son bendiciones celestiales y autoridades que nosotros vamos a recibir en el momento de reinar con Cristo. Otra de las maneras de interpretar, ¿no? Que muchos también interpretan, ¿no? Es que nosotros, ¿sí? Nosotros somos la herencia de Cristo por el valor que Dios nos da a través de Cristo en la cruz. Entonces dice que para que nosotros sepamos esto, la herencia, que nosotros somos Coherederos. nosotros somos coherederos, ¿sí? Y esa es otra parte. Nosotros somos coherederos con Cristo de algo que vamos a recibir nosotros, pero también lo interpretan de que nosotros somos la herencia de Cristo. Viste que como que en una parte dice todos los que ¿cómo era que dice? Creo que San Juan, que dice que todos los que vos me diste, yo te lo, como que... Te los entrego. Sí, o sea... Sí, cuando hablaba de tener, no sé si esta parte que me decís, ¿no? Cuando dice que Él lo tiene todo en sus manos, o sea, todo lo que el Padre me dio, o sea, es incluso de Él. Bueno, más o menos, no sé No si me se acuerdo parte. bien el precio, ¿no? Es como que dice, bueno, yo, o sea, vos me pediste, o sea, todo lo que vos me pediste, yo no me acuerdo, bueno, se me mezclan los verbos. Está bien. Pero con seguridad cuando lo busques, anotalo para poder compartirlo. Claro. Bueno, entonces Pablo lo que va a hacer es esto, ¿sí? De decirle que esta seguridad, esto que nosotros tenemos que entender, ¿no? De una salvación eterna y de la herencia o aún del valor que nosotros somos para Dios. Entonces, entendiendo estos conceptos, ¿no? De una vida eterna y de lo valioso que podemos ser para el Señor y aún de lo que vamos a recibir, bueno, empecemos a vivir la vida conforme a su voluntad. Y así comienza el capítulo 2, ¿sí? Vamos a dar lectura al capítulo 2, del versículo 1 al 10, y después vamos a seguir avanzando, ¿sí? Un versículo cada uno, comenzando de Eli a su derecha. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, en las cuales Dios preparó antemano para que andemos en ellas. Muy bien. Lo que vamos a ver, lo que habíamos visto hace énfasis en el capítulo 1, no es las posesiones que nosotros tenemos. Lo que va a hablar el capítulo 2 en estos versículos va a hablar de esta posición que nosotros tenemos en Cristo. Y decimos que tenemos una posición en Cristo por el versículo 6. Y dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Cristo. Con Cristo, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No? Entonces, esta autoridad o esta posición que hoy nosotros tenemos, por causa de Cristo, por medio de Cristo, nos ha de tener una posición, ¿no? Para poder ejercer después un poder o estos beneficios que nosotros tenemos, ¿sí? Y vamos a poder remarcar 3 aspectos que nos vamos a sentirnos identificados nosotros de... ¿Sí? Vamos a ver primeramente en los primeros versículos lo que éramos, ¿sí? Después vamos a ver lo que Dios hizo y lo que somos en la actualidad, ¿sí? Versículo del 1 al 3, ¿sí? Ahí en su apunte dice lo que éramos, ¿sí? Cuando dice capítulo 2, versículo 1, punto 1, dice lo que éramos. ¿Qué éramos antes de Cristo? ¿Qué dice el versículo del 1 al 3? Estamos cadáveres. Estábamos muertos. Muertos. Pero muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Nuestra vida antes de Cristo era una vida inmoralmente... podría aparentar ser moralmente correcta, pero muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nadie que, sin conocer la gracia de Dios, pueda pretender vivir una vida correcta. Aún la persona que se pretende ser moral puede decir soy una persona correcta al 100%, ¿no? Porque dice que somos muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y Pablo lo que va a decir es en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Y vamos a ver las características que tiene esta vida pasada. ¿Cómo era? Siguiendo la corriente del mundo. Muy bien, seguía la corriente de este mundo. ¿Qué significa seguir la corriente de este mundo? Que hacíamos lo que todos los demás hacen, digamos, o sea, lo que el mundo como sistema nos enseña, ¿no? Uh-huh. Ahí en el 3 dice viviendo en los deseos de la carne, Uh-huh. haciendo nuestra voluntad de la carne. Muy bien. Practicaban. Recuerden que va a ir de la mano un versículo con el otro, porque vamos a hablar, cuando mencionamos los enemigos del creyente, ¿a quiénes nos referimos? El mundo, la carne y Satanás. Muy bien, el mundo, la carne y Satanás. Y estos versículos lo van a mencionar, ¿no? Porque dice que antes íbamos la corriente de este mundo. El mundo es este sistema, como decía Elisa, ¿sí? ¿Gobernado por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Hoy Satanás tiene el poder. Hoy Satanás está gobernando en este mundo. Por eso las tentaciones, ¿no? Por eso lo que el mundo te ofrece para que vos puedas
aparentar ser una persona correcta o para que vos quieras, vos puedas ser aceptado socialmente, ¿no? Y puedas ser reconocido o puedas tener fama, dinero, gloria. Lo que el mundo te va a llevar a hacer es a ofrecerte todo esto que aparentemente es bueno para alejarte, obviamente, de Dios, ¿no? Entonces nosotros sin Cristo vivíamos así. Vos ponete a pensar en tu vida, ¿no? Cómo incluso tus decisiones te llevaron a caer en un pozo profundo, quizás, aún quizás sin que vos lo puedas ver. Pero vos hoy en día, en Cristo, puedes ver que si vos seguías el rumbo de tu vida, así tal cual ibas decidiendo, ibas a terminar muy mal. Si es que ya no estabas mal cuando llegaste a Cristo. Entonces, es lograr entender esto, ¿no? Cómo el mundo hoy nos sigue tentando como creyentes, ¿no? Pero que hoy nosotros podemos decidir de una manera diferente porque vemos de una manera diferente la vida. Sigue avanzando el versículo. El versículo dice, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, este príncipe se refiere a Satanás. El príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, con la caída, cuando entró el pecado, ¿no? Después, todo este sistema, todo este mundo, todo esto creado pasó a manos de Satanás, ¿no? Para que él hiciera lo que bien quisiere. No es que Dios lo... No quiero utilizar palabra para no confundirlos. No podía impedir esto, pero sí de alguna manera lo permite para que, o sea, nosotros podamos ver que incluso el problema no es que Satanás nos tiente. Hoy nos tienta, ¿no? Pero va a haber un tiempo donde Satanás va a ser dueño y señor y va a pretenderlo ser, y lo es, ¿no? Pero es por muy poco tiempo, ¿no? La Biblia nos habla de cuál es la finalidad de este ser, ¿no? Aunque él pretenda que hoy tiene victoria. Entonces, este príncipe es el que gobierna en este sistema del mundo. Después dice, entre los cuales todos nosotros, y Pablo ahí se va a sentir identificado, todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en el pasado. Y cuando dice en otro tiempo es ya no más. Como creyentes tenemos que entender esto. No puedo pretender o darme el lujo de querer seguir actuando o tener las mismas actitudes que tenía antes de conocer a Cristo. Si realmente conocí a Cristo, mi vida tiene que depender de Él, ¿no? Mis decisiones tienen que basar a la verdad de las Escrituras. Aunque eso nos es muy difícil como creyentes, porque toda nuestra vida vivimos tomando nuestras propias decisiones o nosotros tomando las riendas de nuestras vidas, ¿no? Pero ahora es momento de soltar y saber ubicarnos, reconocer quién es Dios, reconocer quién soy yo y cuál es mi posición y mi labor dentro de todo esto que el Señor va a llamar su iglesia, ¿no? Más adelante. Pero dice, vivimos en otro tiempo, y ahí viene así, los deseos de nuestra carne, ¿sí? ¿A qué se refiere con la carne? ¿Qué es la carne? El cuerpo. Concupiscencia. Bueno, acá tenemos que diferenciar, no es nuestro cuerpo, no es nuestra carne y hueso. La carne son los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Nosotros, esta carne exterior, sí, es pecaminoso y es pecadora porque nacemos así, ¿no? Pero no se refiere a la esencia de la carne del cuerpo, sino que se refiere a lo que está dentro de nosotros. Y es esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Entonces, esos deseos son los que van a luchar y van a salir a la luz y te van a siempre incitar a hacer lo malo. Siempre la inclinación va a ser a que hagas lo malo. Y eso de tu carne va a salir todo el tiempo. Por eso es una lucha. Porque es cada día. Cada día es luchar con tu orgullo, con tu ira, con tu enojo, con tu pereza, con tu lascivia, con tu adulterio, ¿no? Con tu mente. Entonces, todo eso, ¿sí? Son esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma.
Entonces dice que nosotros vivíamos antes así, conforme a los deseos de nuestra carne. Las pasiones que yo tenía y las satisfacía como yo quería. Y hacía lo que a mí me parecía. Mientras me haga bien a mí, no me importa quién tenga que dañar, no me importa quién tenga que sufrir, no me importa. Lo hago y a mí me gusta. ¿No? Sí, dice, haciendo la voluntad de la carne, que es esto mismo. Dice, y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Del mundo. Los del mundo. ¿Qué creen los demás? ¿Está correcta esta definición? Sí, los que están bajo el dominio de... Claro, la gente sin Cristo. Muy bien. Porque hay dos parámetros. Muy bien, Con sí. Cristo y sin Cristo. La gente sin Cristo, ¿sí? Los demás, los del mundo. ¿Sí? Los inconversos, vamos a definirlo más adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo que los demás, no había diferencia entre una persona inconversa y nosotros, Claro. porque éramos igual a ellos, ¿no? Pero si hoy Pablo hace una diferencia es porque nuestra vida tiene que marcar un antes y un después. Ya no puede ser la misma, ¿no? Entonces, esto es lo que éramos. Y Pablo va a definir bien claramente que esto es lo que éramos, tiempo pasado. Ya no somos más. Bueno, ¿por qué no somos más así? Bueno, vamos a ver por lo que Cristo hizo, por lo que Dios hizo en nosotros. Y versículos 4 al 9, ¿qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí nos detenemos. ¿Sí? Pero- Ja, 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 ja. Vamos a... Como- ¿Dónde están Ahí mis enfrente. fibrones? Ahí vamos a tener un frenito porque vamos a aprender algo más. Dice, pero... Pero vamos a tener esta palabra. Aún así, Qué de rico todo lo que le misericordia. dije... ¿Querés que le dé? ¿Sí? ¿Sí? Dice que Dios es grande en misericordia. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de misericordia que tenés el día de hoy vos? ¿Qué es para vos misericordia? Eli, Que se pone al lado de nuestras miserias. se pone al lado de nuestras miserias. Romy, Que para mí misericordia es como que nos perdona todo. nos perdona. Juanchi, ¿qué es misericordia para vos? Es un regalo que Dios te da y no, como es. Es un regalo que Dios nos da Sí, y no merecemos. y no lo merecemos. Brian, Es algo que Dios no te da lo que sí te mereces. es algo que Dios no te da lo que sí te mereces. Lo contrario a lo que dijo Juanchi. Ya, la gracia es, contrario a la gracia. La Bien. gracia es que Dios te da algo que no mereces, que es la que... Bien, vamos a tener esta otra palabra que va a ir de la mano también. Misericordia La es que no te gracia. da. La gracia. Sería la condenación. No, gracia esa gracia va con... Bueno, Gracia. ponen una S. Gracias. La gracia, sí, el futuro profesor. ¿Sí? Misericordia, ¿sí? Bueno, son palabras compuestas, ¿sí? La cordia y seña Sí. de corazón. Miseria. Miseria, ¿sí? Y la palabra cordia, ¿qué te suena? Corazón. A corazón, ¿sí? Entonces, cardiólogo, ¿sí? Todo eso viene de la palabra corazón. Entonces es, Cardio. ¿sí? Poner el corazón, ¿sí? A nuestras miserias o acercar el corazón a nuestras miserias, ¿no? Y eso es lo que hizo Dios. Él nos vio los miserables que somos, ¿no? Pero Él acerca su corazón hacia nosotros, ¿no? Y ve y hace esto. Y acá, Juanchi, esta es la definición. La definición que vos me diste es esta. La misericordia es, ¿sí? Dios, viendo que nosotros somos pecadores, Él va a detener lo que nos merecemos nosotros, que es el juicio. Él no nos da lo que sí merecemos. Nosotros por pecadores, ¿qué merecemos? El infierno, la muerte eterna. Bueno, ahí después más adelante lo vamos a ver. Pero nos merecemos un castigo, ¿sí? Pero en su misericordia Dios detiene ese castigo y no nos lo da. ¿Pero vos te mereces ese castigo? Sí. Sí, pero Dios no te lo da. Eso es misericordia. La contraparte es gracia, ¿sí? La gracia es esta. ¿Qué es la gracia? Lo que dijo Juanchi. Es un regalo, es un obsequio, es algo que Dios te quiere dar, pero que vos no te lo mereces. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Lo tengo anotado, Sí. no me acuerdo muy bien. Lo tengo. Bien.
¿sí? Pero las definiciones tienen que estar bien claras para que lo podamos saber explicarlo, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Gracia y misericordia de Dios. Bueno, ahí entonces lo que leía Tere, dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿qué más dice? Por su gran amor con que nos amó. Ajá, sí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien, en el versículo 4 y 5 vamos a ver estas dos palabras, ¿sí? La misericordia de Dios, ese amor que Él nos tuvo hacia nosotros, al ver nuestra miseria, lo hizo actuar, ¿sí? Lo hizo actuar no dándonos lo que merecemos, pero sí dándonos lo que no merecemos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto es lo que hizo Dios. Dice, y acá en el versículo 6 es el versículo clave, ¿no? Porque Él va a tomar nuestras miserias, va a tomar nuestras vidas, uso esta palabra para definirlos bien, lo porquería que éramos, ¿no? Y hace esto. Nos toma y en Cristo nos eleva a una posición No lo merecemos. que ni siquiera lo merecemos. ¿No? Vos ponete a pensar, ¿no? Lo miserable de nuestra vida y Dios en Cristo tomándonos y elevándonos y poniéndonos en una posición que hasta me da miedo, ¿no? Pero cuán maravilloso y cuánto es el amor de Dios que nos ve tan valiosos y nos eleva, pero no por quién es Romina, por quién es Rubén, por quién es Juanchi, por quién es Brian, por quién es Elio, por quién es Tere o por quién es Fidel, Por el amor que sino por Cristo. Y el amor que Él le tiene a su Hijo nos eleva, nos pone en una posición y nos va a sentar junto con Cristo. Y ahí viene, por eso somos coherederos, ¿sí? O sea, está herederos y está este sufijo que es que es con. con Cristo. Ajá. ¿Sí? Entonces, dice esto que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Bueno, el versículo 7 nos dice, ¿para qué Dios nos elevó y nos puso, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo? ¿Para qué? Mostrar, Ajá, sí. para que 7. para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Simplemente eso, para que la vida de cada uno de nosotros pueda dar testimonio, pero nuestra vida pueda dar gloria a Dios por lo que Él hizo en Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se entiende que no se trata de nosotros? Ni siquiera, o sea, nosotros somos, bueno, suena a veces mal la palabra, ¿no? Pero gracias a Dios, Él nos usa para que podamos darle gloria a Él, aunque nosotros no merezcamos ni siquiera eso, ¿no? Va a haber una gloria futura y nosotros vamos a ser esas personas que Dios va a utilizar para que Él se engrandezca, para que Él pueda ser grande y se pueda reflejar su grandeza a través del cambio de nuestras vidas. Ese es el propósito por el cual nos eleva. No para glorificarnos nosotros mismos de nosotros mismos. Y de, yo soy una persona importante, que sí lo somos delante de Dios por Cristo, pero no para que nuestro ego salga a flote. No para jactarnos. No para jactarnos, sino para darle gloria a Dios. Y el versículo 8. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Dice, porque por gracia sois salvos. Y acá viene un aspecto bastante importante que es nuestra salvación. Y este es el versículo clave para que nosotros podamos entender de que nosotros no tuvimos arte ni parte en considerar nosotros salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Sino que Dios es el que actuó. Dios es el que vio nuestra miseria, Dios es el que vio que no podíamos hacer absolutamente nada y Él actuó. Dice, porque por gracia, ¿sí? Un regalo que no merecemos, sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, ¿Eso espera? la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde dice eso? En Santiago... No. No. Hebreos 11.
Hebreos 11, Hebreos. versículo. 1. Bien. Yo los voy a animar a esto, ¿sí? Los voy a volver locos. Que si ustedes dicen un versículo, sepan dónde dice. No, yo me... Porque te digo, porque es sumamente importante. Digo porque es sumamente importante, porque aún en la predicación del Evangelio, ¿sí? Vos le decís, Sí. la Biblia dice, sí, y a veces te van a confrontar y decir, a ver dónde dice la Biblia. ¿En qué parte? Y claro, te encontrás y Yo busco porque es como que, viste, Hoy tenemos muchas herramientas. Llegando a los 60 años ya está bien. Y está bien. Y está bien, Lo que porque sirve si también no, es marcar tu Biblia. Sí. Tenés que acordarte solamente de un versículo y después al lado anotar el que sigue. Por ejemplo, en la evangelización, Romanos 3:23. Es lo único que me tengo que acordar. Y al lado le escribo Romanos 6:23 porque es el que sigue. Claro. Y al lado de Romanos 6:23 No, y eso sirve un montón. Claro. Sí, sí. Sirve un montón. Buena técnica. Es una muy buena técnica para evangelizar. Pero bueno, esto que es la fe, que es creer, ¿sí? Es depositar nuestra confianza en algo o en alguien, ¿no? Entonces dice que la fe es el medio. Claro. ¿Sí? Él utiliza ese medio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener o recibir esta gracia que Él nos va a dar, ¿no? Que Él nos extiende. Esta gracia que es por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí les voy a mandar una tarea. ¿Sí? ¿Sí? No, pero para que lo puedan tomar con pinza. ¿Sí? A todo lo que van a averiguar, tómenlo con pinza y averigüen, ¿sí? Porque es un tema controversial. ¿Sí? Cuando Pablo en el versículo 8 dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto no es de vosotros, ¿a qué se refiere? A la salvación, ¿A la a gracia la gracia. o a la fe? ¿Y por qué? Oh, bueno. No, yo creo que que se refiere a la gracia. ¿Por qué? La fe sí depende de nosotros. La gracia porque viene de Dios, Claro, los regalos no de nosotros. Bien. Y la Por- fe depende de nosotros hacia Dios. Muy bien. Eso lo estudiás, lo averiguás, lo escribís, ¿sí? Y me decís, bueno, se refiere a la gracia por esto. O se refiere a la fe por esto. Porque dice, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? ¿La gracia o la fe? El don de Dios. Bueno, lo estudiaremos. ¿Sí? Sí, sabés que cuando iba a Córdoba discutíamos eso con Unos años atrás, ¿no? Y ahora estudiando en el profesorado con más razón, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta... Nosotros lo hizo. Claro, Santi, el- ¿te acuerdas, verdad? La pregunta de hombre corriente, ¿no? el texto, el contexto, ¿o no? Más o menos. Ahí tienes que apuntar. Sí. ¿Listo? Bueno, bueno, porque porque ¿qué es lo que creemos nosotros en cuanto a nuestra salvación según este versículo? No es algo que dejamos hecho. No hay nada que nosotros podemos Podamos hacer. Sí, sí. No hay nada que nosotros podemos hacer, ¿sí? Para obtener esta salvación o para tener esta salvación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 9? No por obras. Que no es por obras, ¿sí? Muchos denominados creyentes o muchos denominados que se proclaman tener la verdad te van a decir que tu vida, tus decisiones, lo que vos puedas hacer y lo que vos hagas van a determinar tu salvación, ¿sí? Pero aquí hay un versículo clave, fundamental y bien claro que no habla de que lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe de que pudo conseguir, comprar, obtener su salvación o la salvación por medio de sus fuerzas, sino que es por gracia de Dios, ¿no? Entonces esto fue lo que hizo Cristo Jesús, ¿no? A través de la gracia de Dios extendió su corazón a nuestra miseria, ¿no? Envió en amor, Juan 3:16, ¿sí? A nosotros a morir en la cruz para que nosotros, si creímos en Él, ¿sí? Nos hizo parte de la vida eterna. Nos tomó de la miseria, nos elevó a una posición
para que en su momento, ¿no?, podamos glorificarlo a Él y Él sea glorificado con nuestras vidas. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Bueno, antes éramos diferentes. Esto es lo que Cristo hizo con nosotros. Y ahora, ¿qué somos? Según el versículo 10. Hechura suya, creado de antemano. Jesús. Muy bien, somos hechuras suyas. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 4, 17. 14. 15. 17. 15, 15, 4, 7. 17. 14, 7. ¿Cuánto? 4, 16. No, no. 4, 17. Es el principio. ¿Sí? Somos nueva criatura, somos una nueva creación. ¿Sí? Y ahora dice, pero dice que somos creados en Cristo Jesús. ¿Sí? Somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras. De acá vuelven a aparecer las buenas obras. No por orar. ¿Sí? Somos salvos Pero no para. por buenas obras, pero sí para hacer buenas obras. Con el propósito de hacer. Ajá. Ajá. Y estas buenas obras dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios las preparó de antemano y nosotros como nuevos creyentes nos negamos a caminar en ellas, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Chan, 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 chan. Entonces Pablo lo que va a hacer es meterlos, ¿sí?, a todo este conocimiento que les dio el capítulo 1, le va a decir, porque recuerden cómo ustedes vivían y cómo vivíamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, pero esto fue lo que Dios hizo. Acercó su corazón a nuestra miseria, nos tomó, nos elevó, pero no por quienes somos nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Porque esa gracia fue la que nos salvó. Y que es por medio de la fe. Y ahora poder vivir una vida conforme a su voluntad, haciendo buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre tener bien en claro en quiénes somos, ¿no?, en quiénes fuimos, qué es lo que Dios hizo y lo que somos ahora. ¿Sí? Entonces, poder lograr entender eso. Seguimos, avanzamos. Vamos al capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Pero antes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro o algo que quieras acotar? Perdón que corramos porque si no te sirve. Y esa es la palabra clave. ¿Sí? Versículo de 11 en adelante, un versículo cada uno, de Juanchi a su derecha. Por tanto, acordando de que en otros tiempos nosotros los gentiles, en el cuerpo de la carne, éramos llamados circuncciones por llamada ¿Circuncisión? Llamada. Sí, llamada circuncisión es la hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, ¿sí? Vamos a ver dos aspectos acá. ¿Sí? Tenemos, recuerden que la iglesia no es una casita, pero vamos a ver así, ¿sí? La iglesia en Éfeso, ¿sí? Compuestas por dos tipos de creyentes, podemos decirlo, ¿sí? Porque cuando Pablo va a comenzar ahí en el capítulo, en el versículo 11, ¿qué le está diciendo? Después arriba, no importa. Los gentiles. Dice, por tanto, acordaos, ¿sí? ¿Qué dice? Gentiles, eran gentiles. ¿Qué dice? Los gentiles Que en cuanto a otro la tiempo, vosotros los Gentiles. Bueno, vamos a tener los gentiles, ¿sí? ¿Quiénes son los gentiles, Romy? No sé. Juanchi, ¿quiénes son los gentiles? Son los judíos, vamos, y que no tienen a Cristo. Son los judíos que no tienen a Cristo. ¿Eli? El pueblo extranjero que no tiene a Cristo. Muy bien, tu respuesta es incorrecta. Los gentiles son todos los que no son judíos. Claro. Hay judíos que Uy, creyeron en Cristo. ¿Qué pusiste, amigo? Judíos. o sea, como está bien, pues, ¿qué hizo? Tenés un 4 por corregir. ¿Lo aprobaste? Ah, pero, ¿Sí? Judíos. ¿Sí? La iglesia en Éfeso estaba compuesta por estas dos personas. Judíos, ¿sí? Que decidieron depositar su fe en Cristo, escuchando el Evangelio, y gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas y todas aquellas naciones que no eran de la nación judía. Los ¿Sí? extranjeros. Mirá, a donde hizo todos. acá está el pueblo de Israel, y acá había una nación que eran los asirios, gentiles. Otra nación que eran los de los persas, gentiles. Otra nación que eran gentiles. Claro. Si no pertenecías al pueblo de Israel, eras un pueblo gentil. No importa de qué nación eras, ¿sí? Eras un gentil. Entonces, la iglesia de Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Y Pablo lo que va a hacer es empezar a mencionar a este grupo de personas, a los gentiles. Y va a dar la característica de cómo eran estos gentiles. ¿Cuáles eran? Que eran llamados incircuncisos. incircuncisos. Muy bien, tenemos una palabra acá. Incircuncisos. Bien. ¿Qué significa esta palabra? El judío siempre le tenían que circuncidar cuando, no sé, tenía cierta cantidad de... 8 días. 8 días, bueno, 8 días. Bien. Y bueno, era como cortar el prepucio, Ajá. prepucio. Bueno, Esa es la explicación. La ¿sí? marca. La marca, ¿sí? marca. Hay una marca que todo miembro de la iglesia, miembro del pueblo de Israel, ¿sí? Para poder identificarte como judío tenía esta marca en la carne, en el cuerpo, ¿sí? Que lo identificaba, tenía una identificación, ¿sí? Entonces, si esta persona era circuncidada y pertenecía al pueblo de Israel, todas las demás eran incircuncisos. Y en aquel tiempo, decirle incircunciso a alguien era como un insulto. Es un insulto que los judíos tenían para el pueblo gentil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo hago mención siempre cuando se pone en el tiempo Israel contra los filisteos. ¿Y los filisteos envían a quién? A Goliat. Y David escucha lo que Goliat dice, y lo que David le dice, ¿quién es este incircunciso? Sí, sí. Goliat decía, Sí, Goliat le decía a David. Ahora, esta palabra incircunciso era como una palabra... pertenece acá? Claro, es una palabra como despectiva, como denigrando a una persona. ¿Sí? Decirle incircunciso es como insultarlo, es hacerlo de menos. ¿No? Entonces, Pablo le va a decir, bueno, ustedes, gentiles, recuerden que en otro tiempo eran así. Eran considerados como nada. ¿Por quiénes? Por los judíos. ¿Sí? Sigue la lista de características de cómo eran estos gentiles. Sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pertenecer al pueblo o a la nación de Israel era sumamente importante. ¿Sí? ¿Qué más?
El judío. Ajeno a los pactos, las promesas, sin esperanza. Muy bien. Sin pacto. Bueno, a ver, nación. Sin nación. Pacto. Promesa y sin Dios. Promesa. Y hay una palabra más. Sin Esperanza. Dios. Esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estaban No tiene nada. en el horno. Estaban bien perdidos. Lejos. Lejos. ¿Sí? Eran considerados como nada. ¿No? Así eran los gentiles. ¿Y adivinen quién era así también? Nosotros éramos. Claro. Lejos de todo lo que, de los beneficios que tenía la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero En el versículo 13 está este pero, y este pero hace la gran diferencia, ¿no? Porque este pero llegó a nuestra vida, ¿no? Y gracias a Dios que hoy podemos disfrutar de algo diferente. Pero ahora dice, en Cristo, ¿sí? No por nuestras fuerzas, y es remarcar esto, ni por quienes somos nosotros, sino que en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, ¿sí? Los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acá hay algo que podemos lograr entender, ¿no? Porque, ¿cuál es la palabra clave en este pasaje? Reconciliación. Reconciliación, ¿sí? Volver a unir, volver a acercar. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nos va a acercar y nos va a acercar a Dios. Y nos va no solamente a acercar a tenernos cerca de su protección, sino que nos va a hacer parte de ¿qué? De la herencia. De la herencia, De la esperanza. una esperanza, ¿no? Nos hace partícipe de lo que la nación de Israel en su momento disfrutaba, de sus cuidados, de que Él sea su Dios, ¿no? De quizás esos pactos que hizo con los judíos, bueno, es un pacto diferente a la que nosotros tenemos hoy como iglesia, ¿no? Pero una seguridad y acercarnos y ser parte de su familia, ¿no? Del entorno íntimo de Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Y dice por la sangre de Cristo, recordando, bueno, el precio, el costo, ¿no? De lo que hoy tenemos. ¿Cuál fue? Y lo caro que fue, ¿no? Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Los circuncisos. Los circuncidados y los circuncisos. Más fácil. Los gentiles. Los judíos y los gentiles. Y aquí tenemos otra reconciliación. ¿Sí? No solamente entre el hombre, nosotros y Dios, sino entre los pueblos. Tanto los gentiles como los judíos. Estaban enemistados. Aún los judíos dentro de la iglesia se creían superiores a los gentiles, ¿sí? Y era un aire de superioridad. Yo decidí creer en Cristo Jesús, pero también soy judío. Entonces era una reputación que para los gentiles, ¿sí? Lo denigraba aún más. Y decirle incircunciso era como... Por eso como que también le dice, porque por gracia nada más. O sea, Y ahí va a seguir el versículo. Claro. Va a seguir el versículo. Esta enemistad entre judíos y gentiles, Pablo va a decir, listo, ya no tiene que existir más. Porque lo que Cristo hizo es esto. No solamente unirnos y acercarnos a Dios, sino que de nosotros, ¿sí? Lo que hemos creído, ya sea judío y gentil, Pablo después va a mencionar otras cartas que ya no hay judíos, ni gentiles, ni siervos, ni esclavos, ni amos, ¿no? Entonces, somos iguales delante de Dios. Somos iguales. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación. Y acá se menciona, porque en el pueblo, en la nación de Israel, había un cierto muro, una cierta, no es el muro de los lamentos, no, pero había una cierta pared que dividía a los gentiles que vivían dentro de la nación de Israel, ¿no? Pero que no podían pasar ese muro. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo. No eran judíos
de sangre pura, por así decirlo. Porque se conoce a las personas que son gentiles y querían formar parte del pueblo judío. ¿Saben cómo se lo conoce? ¿Cómo? A ver. Aquellos gentiles que querían formar parte del pueblo judío y adoptar su creencia, su ley, su Dios, tiene una palabra, hay una palabra para definirlo eso. En algún momento quizás lo escuchaste. Prosélitos judíos. Prosélitos. ¿Sí? Cuando vas a mencionar que hay un prosélito judío, es una persona que no es del pueblo de Israel, pero sí que adopta su ley, sus creencias, sus prácticas, pero que es del pueblo gentil. Puede ser un griego, cualquier persona, ¿sí?, que era prosélito judío, era porque quería aferrarse a sus creencias. Entonces, dice que lo hizo sangre. Dice, porque nuestra paz que ambos pueblos hizo uno, derribando esta pared, ¿no?, que si bien es simbólica, ¿no?, derribando esta pared que había entre medio que impedía que no haya igualdad, sino que haya diferencia entre judíos y gentiles. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De estos dos pueblos, de estas dos naciones, o de estas dos diferentes, dice que va a formar un solo cuerpo. ¿Y cómo lo va a llamar? Iglesia. La iglesia. Eso ¿Sí? es lo que estaba oculto que no se los mostró. Y acá, y esto, muy bien, porque esto es lo que Pablo va a afirmar en el capítulo 3, porque Pablo va a defender su ministerio y de por qué hace lo que hace y la autoridad, quién se lo da, ¿no? Pero antes de llegar al capítulo 3 vamos a llegar al capítulo 2. ¿Qué hora es? Vamos a terminar el capítulo 2. Bien. Dice así, porque él en nuestra paz que ambos pueblos hizo uno, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto se refiere ¿a qué? El versículo 15. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Los 10 mandamientos. A los mandamientos que los judíos tenían como rajatabla, ¿sí? Pero que los gentiles no. Pero dice que él lo abolió. Aboler es destruir, romper, quebrar, sacar, ¿no?, en su carne, ¿no? Dice creando, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y ese es el versículo de la reconciliación. Porque va a reconciliar estas enemistades entre los pueblos, pero va a reconciliar entre este nuevo pueblo para con Dios. ¿No? Entonces, es lo que hizo nosotros cuando creímos que nos reconciliamos. Tal cual, tal cual. Y hoy ya no hay diferencia. Hoy ya no hay quién es superior a uno del otro. Hoy todos somos iguales delante de Dios, ¿no? Porque ya Dios no ve a cada persona individual. Y si te ve a vos, no es quién sos vos, sino lo que Cristo es en vos. Va a mirar a Cristo. Y aquella persona que depositó su fe en Cristo, Dios lo que va a hacer es ver a Cristo. Entonces no va a haber diferencia. Y Pablo los va a animar a que esa diferencia que había ya no tiene que existir más dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a pensar también, incluso, bueno, hoy por hoy quizás no hay una disputa, un conflicto entre judíos y gentiles, pero sí quizás hay conflictos en cuanto a creerse superior que el otro, ¿sí? Porque eso está arraigado en el corazón del hombre, ¿no? De que o porque yo tengo más años en la iglesia o porque yo tengo tal o cual autoridad, yo me puedo creer superior. Ahora, hay un orden dentro de la iglesia, ¿sí? Y hay un orden que hay que respetar, pero ese orden, ¿sí?, o esa autoridad que uno debe, que tiene, lo debe ejercer con humildad, ¿sí? La Biblia nos llama ¿a qué? A no tener un mayor concepto ¿de quién? De nosotros mismos. De uno mismo, sino considerar a los demás Como superiores. como superiores.
¿sí? Y ese es el principio que que va a regir a lo largo de la vida de la iglesia. Pablo va a continuar y va a hablar de algo, va a hacer referencia y una... ¿cómo es la palabra? Un ejemplo, no es la palabra que busco, pero va a tomar la figura de... ¿Alegoría? Una alegoría, no es una alegoría. Vamos a tomar el ejemplo, ¿sí? De un templo. Entonces, Pablo lo que va a mencionar acá es que, bueno, nosotros, va a seguir adelante, versículo 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la comparación, dice, matando en ella las enemistades. Y esto fue lo que hizo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? ¿Romy? Dice, a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Y dice, y a lo que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Habla de los gentiles y los judíos. Ajá. Los que estaban lejos son los gentiles y los que estaban cerca, los judíos. Bueno, la proclamación fue para ambos, ¿no? Dice, así que ya no sois, dice, extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa advenedizos? Mataste. ¿Extranjeros saben qué significa? El que no es de tu país. No perteneciente a esa nación, no perteneciente a una nación específica. Advenedizo ¿Sí? es como dice, estar cerca, tener una casa cerca. Ni advenedizos, ni estar cercano. O sea, ni siquiera estás cerca. ¿Sí? Ya no sos un extranjero, ya no sos un desconocido. No sos una persona que no disfruta de los beneficios de una nación. Tenés identidad, tenés una nacionalidad, sos reconocido, ¿no? Ya no somos personas desconocidas. Dice, sino conciudadanos, dice, de los santos y miembros de la familia de Dios. Increíble, porque no solamente pertenecemos a un pueblo escogido por Dios, ¿sí? Que no es el pueblo de Israel, sino que es su iglesia, pero formamos parte de su familia. Y esta es la reconciliación que buscaba el Señor. Acercarnos a Él para ser parte de, sí, su iglesia, sí, su pueblo, pero ser parte de su familia. Y hoy nosotros somos hijos de Dios. Y lo que implica eso implica un montón, ¿no? Pero implica actuar como hijos, vivir como hijos. Y acá en el versículo 20 va a decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y acá va a hablar de un edificio, es la comparación o el ejemplo, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? De todos aquellos hombres que nos precedieron, y el fundamento que fue creado en cuanto a lo que se enseñó, lo que ellos recibieron, las enseñanzas que ellos recibieron, a través de Cristo y a través de lo que ellos fielmente fueron transmitiendo de generación en generación por boca, ¿no? Y a través de hoy lo que nosotros tenemos la Biblia, es el fundamento. Vamos a ir edificándonos los unos a los otros. Dice, siendo la piedra principal, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sí? Bueno, cuando habla de piedra principal, es un término que se usaba, bueno, en los términos de construcción en la antigüedad también. ¿Qué es la piedra principal? Se colocaba una piedra enorme para seguir edificando arriba. Muy bien. Esta piedra principal, usualmente en la antigüedad, se le colocaba en una esquina. Ajá, y es la que te llevaba el grabado de lo que era ese lugar y demás, una descripción. Pero a través de esa piedra, la piedra angular o la piedra principal, como la Biblia lo menciona, es la piedra con la cual va a sostener todo el cimiento, va a ser el cimiento para sostener toda la construcción que viene delante. Sin esa piedra, el edificio se viene abajo. ¿No? Entonces es como el sostén, ¿no? Esa columna o bueno, esa piedra que va a sostener toda la edificación. Dice que Cristo es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y que acá dice un edificio, dice bien coordinado. ¿A qué se refiere eso? A que cada edificio, cada construcción tiene que tener sus piezas claves, sus medidas claves. ¿Qué pasa si un ladrillo no ocupa su lugar o si una construcción está fuera de su lugar? Bueno,
el edificio no va a tener un buen funcionamiento. Pablo va a hacer referencia a un edificio, va a hacer referencia a un cuerpo, va a hacer referencia a la esposa de Cristo, ¿no? Pero entender esto, ¿no? Hoy nosotros somos esos ladrillos, ¿no? Ladrillos vivos o piedras vivas, lo menciona Pedro, ¿no? Que edificamos la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Y algo que tenemos que entender es que nuestra función dentro de la iglesia es vital, ¿sí? ¿Escucharon hablar de los dones espirituales? ¿Sabes cuál es tu don? Yo sé. Bien. ¿Sabes por qué? Porque eso vamos a dar cuenta, vamos a rendir cuenta. Tu don es sumamente importante para la edificación de la iglesia. Y si no lo sabes, estás en graves problemas. Porque si no lo sabes, no lo estás ejerciendo. Y si no lo ejerces, la iglesia no está creciendo. Vos decís, sí, pero yo recién me involucro, aún para el nuevo creyente, ¿no? O sea, pero que va creciendo en el conocimiento. Pero somos creyentes de años, bueno, a excepción de la niña aquí. Pero somos creyentes de años los demás, ¿no? Y si no asumimos, pero eso también para vos, si no asumimos nuestra responsabilidad dentro de la iglesia local, ¿sí? Dentro de la iglesia que el Señor nos puso, estamos fallando, estamos desobedeciendo. No vamos a estar coordinados. Ustedes, o sea, cada uno de nosotros somos edificados a través del don de enseñanza que tiene el pastor, ¿no? O del don de evangelismo que tiene el pastor. Pero el pastor se va a edificar, porque es miembro de la iglesia, con tu don de exhortación, con tu don de servicio. Que si vos no lo estás ejerciendo, la iglesia entonces está creciendo chueco. Por eso, no te estimes mucho menos de lo que vales. No te menosprecies. No te tomes el atrevimiento de menospreciar la gracia de Dios en tu vida. Y a través de esta gracia tenés un don, ¿sí? O sea, si vos no estás cumpliendo tu responsabilidad, no solamente salís perjudicado vos, por desobediente, sino que no ayudás Al crecimiento, al crecimiento de la iglesia. Como que el brazo se niega a no hacer más nada. Va a mencionar Pablo en algún momento de que, bueno, el ojo dice, como no soy mano, no soy parte del cuerpo. Entonces, no es así, no es así como actúa, ¿no? Sino que tenemos que lograr entender que yo soy parte fundamental e importante para la iglesia. Y si no cumplo mi responsabilidad y mi rol, entonces estoy fallando. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros, cada uno de nosotros, también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, es sumamente importante que nosotros podamos lograr entender esto, ¿no? La reconciliación que tenemos, ¿no? Entre nosotros, porque hoy ya podemos entender que no hay diferencia entre cada uno de nosotros. Si vivimos una vida antes de Cristo, pero hoy podemos empezar a vivir y animarnos a vivir una vida conforme a su voluntad. Ya no hay diferencia entre el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. Hay una promesa para el pueblo de Israel, hay promesas terrenales para el pueblo de Israel. Dios va a juzgar al pueblo de Israel, ¿no? Pero hoy nosotros formamos parte de un nuevo pueblo, un solo y nuevo hombre, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Y eso es el especial tesoro para Cristo. Nosotros somos especiales, ¿no? Y a lo largo de lo que vemos, a mí me encanta el capítulo 2 de Efesios porque es esto, nos habla de una vida rescatada, una vida exaltada para su gloria, para su honra, haciéndonos entender quiénes éramos y cómo estábamos. Toda la característica del pueblo gentil eran nuestras características, ¿no? Pero hoy podemos formar parte, y hoy formamos parte de la familia de Dios. Y eso no es algo que no nos saca nadie, porque tenemos una seguridad, que son las arras del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el que nos da la seguridad de todo esto que estamos leyendo, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, aun cuando Pablo menciona esto a la iglesia de Éfeso, había muchas personas que decían ser creyentes, y aún creyentes que no lo tenían a Pablo por autoridad. Por eso Pablo en el capítulo 3 lo que va a hacer es volver a contar su testimonio, quién lo pone en el ministerio, no por hombres, sino por Dios, y la autoridad que él tiene no proviene de que, bueno, la iglesia tal lo envió, sino que Cristo mismo, ¿no?
les dio este ministerio, ¿no? Y todo el capítulo 3 va a hablar de eso, así que vamos a hacer una cosa, vamos a dar lectura y explicar brevemente el capítulo ¿Puedo ir al baño 3. antes? Profe, no. Por esta causa, ¿sí? Por todo lo que Pablo le viene mencionando antes, Pablo le va a decir, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, estaba preso, dice, por vosotros los gentiles. ¿Sí? Pablo estaba preso porque le llevaba el evangelio a los gentiles. Los líderes religiosos y aún los líderes de las naciones al lugar donde él iba, no les gustaba para nada que les predicara el evangelio de Cristo. Dice, a vosotros los gentiles, si es que habéis oído, ¿sí?, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente. A Pablo le fue declarado el misterio. ¿Cuál es el misterio que le fue declarado a Pablo? El que explicaste recién de la iglesia. El misterio de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Es un dibujito que lo hago siempre, lo hemos aprendido así. ¿Sí? Tenemos, en el Antiguo Testamento tenemos a un pequeño profeta. ¿Sí? Que era un profeta. Alguien que anunciaba la palabra de Dios. Que anunciaba, hablaba, Sí, ¿sí? que lo que iba a suceder. No solamente lo que iba a suceder, sino lo que la palabra de Dios decía. Claro. Bueno, estos tenían visiones, ¿sí? Y en lo que ellos tenían visto, ¿sí? Vamos a pintarlo como dos montañitas. ¿Sí? Y ellos lo que veían, ¿sí? Veían dos cosas. A un Cristo que venía a reinar, ¿sí? Pero a un Cristo sufriente. Esto es lo que veían ellos. Lo que ellos no veían, los profetas, era lo que en este valle, entre estas dos montañas que ellos veían en sus visiones, Iba a estar la iglesia. ¿sí? Iba a estar la iglesia. ¿Sí? Bueno, a Pablo le fue revelada la iglesia, o el misterio de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque su predicación, ¿sí?, del evangelio, ¿hacia dónde iba? ¿Cuál era su ministerio? Los gentiles. Hacia los gentiles. A lo largo de las cartas de Pablo, si pudiste notar, Pablo cuando llegaba a las regiones, si leíste Hechos, eso aparece bastante seguido, ¿sí? Pablo llegaba a un lugar, ¿y a dónde iba? Sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Un lugar donde se reunían los judíos. Lugar donde se reían los líderes judíos. ¿Sí? Entonces, proclamaba el evangelio, compartía la palabra ahí, Y se iba. y como era rechazado, ¿no?, en varias ocasiones, pero también en esos lugares judíos que creían en la predicación de Pablo, se convertían, pero una vez que terminaba de predicar en las sinagogas, él iba y predicaba en las calles, en las plazas, cerca de los ríos. ¿A quién? Al pueblo gentil. El que viene, cualquiera. Ahí se convirtió Lidia. Allí se convirtió Lidia. Bien. Si es que habéis oído, versículo 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profeta por el Espíritu. Dice, ¿qué? ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, que los gentiles formaban parte del plan de Dios. Gracias, Señor. Amén. Imagínate escuchar a un judío en ese tiempo, se desmayaba. Habían judíos escuchando esto. De los cuales yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, en Dios, dice que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿sí?, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene una
importante tarea que es proclamar, dar a conocer, ¿sí?, el Evangelio, ¿no? Dice, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por eso le va a decir, bueno, no sufran porque yo estoy preso por ustedes. Es más, esto incluso impulsa más porque no dejo de hablar, ¿no?, aún estando en prisiones, no dejo de compartir y no dejo de animarlos a ustedes que están libres de que proclamen el Evangelio, proclamen esta verdad. Mi autoridad no es dada por cualquier hombre, ¿no?, o por un hombre específico, sino que mi autoridad es dada por Dios. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿La conversión de Pablo? Sí. Escuelita bíblica. Tuvo un encuentro con el Señor en el desierto. Él perseguía a la iglesia. No era desierto, era camino a Damasco. A Damasco. Ha habido carta para... Sí. Saulo, como se conocía en aquel momento, era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Golpeaba, encarcelaba y mataba a aquella persona que proclamaba el Evangelio de Cristo Jesús. En su zona lo patrulló, lo hizo bien. Pidió carta para ir a otro sector, al sector de Damasco. Como que estaba muy... Ajá, para seguir haciendo esto. Y en el camino, ¿a través de qué? Jesús se le presentó. Se le presentó. ¿Cómo? Una revelación. ¿Una visión? No, escuchó. Una luz. Una luz. Saulo. Una luz. Y en esa luz, Dios le habló. Bueno, Cristo se le presentó, Cristo le habló. ¿Sí? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es ¿Sí? el Señor? Cristo, el que te persigue. Muy bien, bien. Ahí quedó ciego. Y ahí Pablo lo que va a hacer es tener su encuentro con el Señor y le va a mencionar que, bueno, vaya a un lugar específico y ahí él iba a recibir dirección a través de un hombre de qué es lo que Dios quiere que él haga. Imagina una cara Ananías cuando vio llegar. ¿Sabes cuánto le tenían miedo a Pablo? Los apóstoles mismos le tenían miedo a Pablo. Los apóstoles mismos le tenían mucho temor, mucho miedo. La predicación de Pablo... Por ahora no cayó, gracias. La predicación de Pablo, sí, o que los discípulos, los apóstoles tenían mucho miedo por todo lo que él... El antecedente. Claro. ¿Quién quita que a través de esto sea una estrategia militar para poder exterminar al cabecilla de la... Tenía un prontuario importante. Mucho miedo, pero Dios lo va a utilizar y lo va a cambiar de una manera increíble. Y cómo Dios va a utilizar la vida de un hombre para proclamar el Evangelio alrededor de todo el mundo hasta en ese tiempo conocido. ¿Sí? Todas las regiones en las cuales él fue predicando el Evangelio. Entonces, tiene una autoridad y Pablo va a defender esa autoridad no dada por hombres, sino por Dios. ¿No? Entonces va a exponer, bueno, que con autoridad que Dios le da, les dice esto. Pablo en el versículo 14, ¿sí?, va a mencionar una segunda oración. ¿Qué crees? Bueno, vamos a llegar hasta ahí. ¿Sí? Solo mencionar esta parte y terminamos con el capítulo 3. No solo va a defender su ministerio, sino que él va a orar por algo específico, ¿no? Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Sí? Él va a orar para que seamos afirmados y fortalecidos. ¿Para qué? Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, ¿sí?, arraigados es tener raíces fuertes, y cimentados, tener un cimiento fuerte en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por todos los siglos y los siglos. Amén. Va a orar para que todo este caudal de conocimiento que Él está transmitiendo lo podamos comprender. Y cuando lo comprendamos, decidamos creerlo, ¿no? Y estar así firmes en lo que Él hace por nosotros.